Bueno, muy buenas tardes aquí desde Houston, Texas, Costa Rica a la misma hora y España. Estamos en la noche de España. Ahora mismo nos estamos encontrando con Miguel Ángel Curiel, con Chema de la Quintana y con Denis Ávila. Esta es la tarde de presentación de la editorial Amargor y estamos supremamente contentos de participar en esta feria alternativa del libro en La Habana. Se hizo como un intento de mantener la promoción de la publicación y la promoción de la lectura, aun cuando en este tiempo de pandemia pues ha obligado a la Feria Internacional del Libro de La Habana a ser cancelada, como tantas otras actividades en el año que han tenido que verse desplazadas pues por esta situación tan complicada. Tenemos aquí a Chema de la Quintana, que es el editor de Editorial Amargor, que sigue dando la pelea por las editoriales independientes para América Latina y para España. Yo me siento supremamente feliz de poder tener este pool de autores y este editor acá en este momento, en esta presentación, porque además de ser una editorial que ha mantenido una pauta muy fuerte en la publicación de poesía en España, ahora también abre su camino para América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, pues nos está también trayendo muchísimas nuevas ofertas literarias y está conectando precisamente la escritura de Iberoamérica. Entonces, pues bueno, yo quiero contarles un poco sobre los autores que tenemos esta tarde. Tenemos a Miguel Ángel Curiel. Miguel Ángel Curiel es un poeta español de una familia originaria de Jaraíz de la Vera, de Cáceres. En el año 2000 gana el Accessit del premio Adonais con el libro El Verano. Desde entonces su obra poética se aparta definitivamente de las tendencias poéticas dominantes y vigentes de España. Entonces se entiende la obra de Miguel Ángel como, como varios proyectos originales, inusuales dentro de lo que podemos llamar la poesía española actual. Bueno, fue becado de la Academia de España en Roma y de esta beca, entre los años 2009 y 2010, durante esa beca comienza a escribir el proyecto que hoy vamos a presentar, que son las Luminarias, que es una especie de mezcla entre diarios poéticos, se ha denominado como aforismos, poesía experimental en general. Ahorita el editor va a comentarnos un poco desde su perspectiva cómo se puede leer Luminarias, y definitivamente pues el autor también nos va a acompañar con parte de la lectura. Y pues esto es básicamente lo que hay. Entre los libros de Miguel Ángel tenemos El Agua, publicado entre el 2002 y el 2012, que fue finalista del Premio Nacional de Poesía José María de la Quintana en Madrid. Bueno, entonces tenemos varios trabajos, ¿cierto?, que ha desarrollado Miguel Ángel Curiel, pero con énfasis este día de hoy en Luminarias. Luego vamos a hablar de la historia de la sed, del poeta hondureño radicado en Costa Rica, Denis Ávila. Historia de la sed es la publicación más reciente de Denis Ávila, publicada por Editorial Amargor. Pero de todas maneras le pedimos también a Chema de la Quintana y a Denis Ávila que nos hablara un poco de Ropa Americana, que también fue publicado por Editorial Amargor por el contexto de migración, precisamente de los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, porque pues es de sumo interés para nosotros poder comentar también este libro. Bueno, Denis Ávila, nacido en Tegucigalpa, tiene sus primeros libros de poesía que se concentran en una antología que se llama Geometría Elemental en la Casa de Poesía de Costa Rica en el año 2014. En el año 2016, Ediciones de Perro Azul en Costa Rica publica La Infancia es una película de culto. Es un libro que hace una reedición en Editorial La Chifurnia de El Salvador, en Travalis Editoriales de Puerto Rico en el 2017 y en Amargor, precisamente España, en 2018. En el 2017, Amargor publica este libro de Ropa Americana, al cual hicimos referencia hoy, y se reedita este libro en Editorial Puerta Abierta Editores en México en el 2018.
Este libro se ha traducido al árabe por el poeta Fakri Ratrut en ediciones, en Aharán Ediciones en Jordania en el 2019. Pues Denis Ávila ha participado en eventos literarios en Centroamérica, Puerto Rico, Cuba, Bolivia, México, Estados Unidos y España. Es un poeta que ha sido traducido al portugués, al inglés, al rumano, al árabe y al italiano. Tiene poesía en diferentes antologías y pues definitivamente ahora su libro Los excesos milenarios resulta ganador en el 7º Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador, organizado por la Diputación de Salamanca. Entonces este premio en Salamanca, España, recientemente. Entonces, pues de paso, darle las felicitaciones a Denis y le vamos a dar la palabra entonces a la editora Chema de la Quintana para que nos haga la presentación de las obras, nos cuente un poco. Vamos a iniciar con Miguel Ángel Curiel. Miguel Ángel, buenas noches, buenas tardes desde aquí. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Un saludo muy afectuoso a mi hermano Denis, a Costa Rica, a nuestro capitán de barco naufragando continuamente, Chema de la Quintana, y a ti, Vanessa. Y un abrazo inmenso a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Chema, te damos la palabra entonces, cuéntanos. Oye, pues muchas gracias, me ha encantado la presentación que has hecho con ese verbo inflamado y maravilloso que tenéis ahí en Colombia. Yo como editor de Amargor solo puedo decir que estoy muy agradecido por estos dos autores y por esta presentación de aquí. ¿Por qué digo esto? Porque Miguel Ángel es uno de los autores españoles más interesantes que yo haya conocido, y mira que tenemos publicado más de 400 libros, más de 400 títulos. Nuestra andadura comenzó con el Cuadernos de Roma, que lo llamó Luminarias, de una beca que tuvo creo que en el 2005 o por ahí, y No, creo que publicamos en el 2009, ¿no? 2009. Creo 2009. Y luego el libro lo sacamos en el 2011, me parece que editamos la primera edición, y a este le siguió otro 5 años después que se llama El libro de las botellas, también como Luminarias 2. Y ahora precisamente ha cogido Miguel Ángel, y lo que ha hecho ha sido de todas esas luminarias, de todos esos escritos diarios en los que está empeñado y empeñada en su labor, pues hemos preparado este maravilloso libro que se llama Luminarias 2009-2019. A ver si se puede ver ahí o no. Subir un poquito, Y luego si podemos hace ver. falta... Vamos a tener la imagen del libro de todas maneras con los links, además, dentro de... Fenomenal. Uh-huh. Fenomenal. Entonces, pues debo decir que, bueno, pues oye, hoy estoy encantado porque realmente, no sé, creo que a los autores lo que hay que hacer es leerlos. Y entonces Miguel Ángel no es, digamos, un autor que hace una poesía sencilla, ni falta que hace, sino que hace, digamos, de la literatura un ejercicio de análisis y de pensamiento y de sentimiento y de emoción profundo. Y yo estoy encantado con él. De hecho, pues estamos empezando una andadura y estamos preparando una poesía reunida suya, y bueno, no sé si lo vamos a llamar al final Poesía Reunida o le pondremos otro nombre, porque Miguel Ángel es muy joven como para ya empezar a reunirle en la poesía, porque tiene mucho carrete todavía por delante. Solo decir que es luz. Lo que escribe Miguel Ángel despide una luz que creo que para América puede ser extraordinario, porque es una visión desde el punto de vista de Europa, pero creo que hace falta mucho también en América. Y no voy a decir más porque luego, oye, los autores tienen que decir. Y porque luego tengo que presentar a Denis Ávila, ¿no? ¿Y hablo ya de Denis o...? No, vamos a hacerlo después, porque Pues entonces, ahora mismo... para mí será un placer total y absoluto pues dar paso a Miguel Ángel, que realmente es el autor, y él es el que nos cuenta y nos va a contar su historia personal con la literatura y con estos libros. ¿Vale? Venga, Miguel Ángel. Vale, Miguel Ángel. Un abrazo. Buenas tardes, noches a todos. Para mí, volver a coincidir con un poeta de la altura y la envergadura de Denis Ávila
Es todo un honor y es genial porque Denis y yo nos hemos conocido a través de ese puente atlántico que hoy en día se llama José María de la Quintana o Chema de la Quintana. Y en esta época de pandemia, de estar encerrado en casa, tanto Denis como yo tuvimos la suerte de que Chema nos puso en contacto y bueno, tuvimos esa oportunidad de poder charlar durante tiempo sobre la vida, la asistencia y bueno, y para mí Denis es el referente en Latinoamérica de la poesía, es uno de los autores que con más devoción leo y de los vivos, claro, de los vivos y espero que durante mucho tiempo luego toda esa playa de grandes poetas latinoamericanos que nos devolvisteis a ese suelo reseco y ya desgastado de la lengua, del español, pues gracias a toda esa gran tradición de poesía y literatura latinoamericana, nosotros hemos podido volver a alimentarnos y haber podido volver, digamos, a tener una lengua viva en las manos, porque nuestra lengua se murió hace mucho tiempo, me refiero en el territorio reseco de lo que es la península ibérica, se nos murió hace ya mucho tiempo, pues con los grandes autores que todos conocéis digamos que para mí la generación del 27 es el último gran latido de la lengua en castellano, en español, en lo que es la península. Pero hemos tenido la suerte de que hay una lengua absolutamente infantil, joven, vigorosa en Latinoamérica que nos vuelve a alimentar a nosotros como poetas y escritores y creadores. Y entonces, pues es una suerte que ese puente, ese vínculo de unión de que lo que es la lengua, pero una lengua tan abierta, tan llena de influencias y tan rica que es, no sé si en el mundo, ahora digamos que el inglés es la lengua que prevalece y no sé si el chino de aquí a cierto tiempo sea una lengua muy importante de cultura, que lo va a ser también, pero siempre quedará ese gran reservorio del castellano, del español, como gran potencia lingüística y creadora. No me Bueno, imagino Miguel Ángel, no me imagino la creación literaria en Estados Unidos sin esa gran corriente de la lengua del español latinoamericano, que es el que está haciendo que, digamos, la poesía norteamericana actual pues esté tan viva y tan llena de ramificaciones. Pero claro, enredarme en estos asuntos ahora no. Creo que me tocaba hablar como autor, pero... Pero de luminarias, Miguel Ángel, yo quiero bueno, preguntarte cómo fue eso, porque yo entiendo que se publican estos dos primeros libros, que hay un camino en Roma, pero hay algo como la visión que hay de la ciudad, la percepción de la vivencia de la ciudad, ¿no? Como íntima. ¿Qué pasa allí? O yo definitivamente no tiene nada que ver con Roma, es íntimo. Nada que ver en absoluto con Roma. Es decir, yo tengo la suerte de que a mí se me concede una beca de creación literaria en la ciudad de Roma y donde paso un año muy a gusto en un lugar maravilloso que se llama Academia de España en Roma y yo tengo que escribir allí. A mí se me concede esa beca para que yo cree en ese lugar. Pero yo no tenía ningún proyecto que me vinculara creativo con la ciudad de Roma. Es más, yo inicio las luminarias porque tengo mucho tiempo para escribir y las plazas de Roma son magníficas para escribir al sol y estar tranquilamente escribiendo. Y yo comienzo un proyecto porque tengo mucho tiempo y digo, pues tengo la necesidad de ir creando en un proceso largo, de crear una especie de diarios poéticos, pero que no son diarios porque yo no marco el día, no marco el tiempo en el que estoy creando. En un principio pensé que podría ser un libro de aforismos, de pensamientos, pero tampoco, porque yo mismo me desbordo a mí mismo cuando escribo y no tengo esa disciplina como para sujetarme a un sistema o a un género muy concreto. Entonces las luminarias, al final yo sabía que era un libro que inicia en Roma y que acabaría cuando yo desaparezca.
O sea, es un proceso de escritura a lo largo de toda mi existencia. Wow. Donde el género es, sí, en el centro de la luminaria está la poesía, pero no la poesía versicular, no un libro de poemas, sino es una escritura continua donde cabe todo, desde un aforismo a un pensamiento, a una visión, a un encuentro. Yo voy reflejando y voy acumulando. Eso es lo que diferencia las luminarias frente a un libro, por ejemplo, como Jaraiz, que es un libro de poemas en sí, ¿no? Pero las luminarias no, es un libro fragmentado y por ponerle por ponerle por clasificarlo de alguna manera, pues sí, vamos a decir que son unos diarios poéticos. Hay una frase con la que se refieren a tu proyecto, es como metapoesía, un poco lo que hicieron con la narrativa, que es como un género cae en el otro y no, pero pues a mí también me parece que es reducir demasiado, ¿no? Es reducirlo, sí, pero no hay tanta, en las luminarias no hay tanta metapoesía en realidad, lo que sí que hay es existencia, es alguien que está mirando el mundo y está escribiendo desde dentro hacia afuera y a la vez también desde fuera hacia adentro. Se va produciendo esas dos corrientes que van revolviéndolo todo. Y entonces, pero ya digo, es un libro de fragmentos, posiblemente casi todos los días yo esté trabajando en las luminarias. Quizás... La poesía que llega a la vida y la vida que trasciende en la poesía, ¿no? Es el sí, juego doble, Mallarmé, claro. Verlaine, Entonces, ¿no? pues, Precioso. Y a mí me cuesta, yo creo que Chema lo expresa mejor o define mejor lo que son las luminarias y yo lo único que puedo hacer es escribirlas, cargarme de fuerza para escribirlas. Definitivamente. Para cometer ese trabajo. ¿Cuál, aparte de las luminarias, quisieras compartir con nosotros esta tarde, noche de hoy? En ese momento, a mí me habéis pillado de viaje. Sí. Me habéis pillado de viaje, entonces yo no sabía cómo iba a ser este encuentro, y entonces yo no me llevé ningún libro y resulta que, bueno, en la casa de mis familiares lo que he encontrado es Jaraiz y Buenísimo. nos puede acercar de alguna manera también a las luminarias. Claro no que deja de sí. ser mi propia voz. Y entonces yo abro al azar y lo que me encuentro por aquí. Genial, genial. Entonces vamos a escucharte un poco de Jaraiz. Y yo quiero decir un apunte. Cuéntame, yo Chema. tengo aquí luminarias, si queréis, digamos, de alguna cosa, algún fragmento. Claro. Pues algún fragmento, me dices por dónde lo cojo después de que hayas leído tú lo de Jaraiz y yo leo alguna cosa. Y yo me tomé al azar también. Yo me tomé el atrevimiento de tomar también un pequeño fragmento de luminarias que me ha llamado muchísimo la atención y después coincidí con otro periodista que había tomado el mismo, así que ahora entonces, pero vamos a escucharte, Miguel Ángel, en tu voz la lectura de Jaraiz y luego lo podemos hacer nosotros, Chema, si te parece. Bueno, pues aquí hay un poema. Siempre me cuesta mucho elegir un texto, me cuesta muchísimo, nunca preparo las lecturas, soy un poco caótico y anárquico en ese sentido. Muchos compañeros míos, cuando saben que tienen que leer en público, han preparado su lectura con un mes de antelación y van eligiendo, pero yo no, es un poco a lo que salga y porque el libro sigue vivo y como está vivo, ¿cómo voy a renunciar a algunos textos en favor de otros? Claro. Bueno, pues este que se acerca un poco a lo que podría ser las luminarias, este pequeño poema en prosa que se llama Otros cantos. Cantos es lo que cantamos, pero en castellano también puede ser el canto de un río, o sea, una piedra de río, un canto redondeado, ¿no? Tiene esas dos posibilidades. Y se llama Otros cantos, que lo podríamos llamar otras piedras también, pero entonces dice, cada palabra es una piedra y las piedras días y noches. La vida se va en diagonal como los animales cuando huyen. Las curvas del pasado se enderezan. Lo que encierra la poesía es un puñado de moscas. Canta la perdiz en la jaula. Me llama con su canto negro en la campana de la jaula. La muerte también tiene forma de campana.
un don en el blanco del negro. La miga de pan se puede volver a amasar. Esto es un pequeño fragmento de este libro. Bellísimo. Wow. Y Las piedras. por ejemplo, el primer poema del libro, que a mí me gusta leerlo muchas veces, que se llama Baños de Octubre, que dice: no hay más lugares que sean ya de baño. Fresneda Negra, Belisa, Buenaventura y Martinete, Tabla de la Paloma, un basurero donde llegué descalzo. Allí fuggidime, todos casi secos y míos. Canto en la yema negra del sol a mi hermana muerta que desoyó el mundo y escribió este poema para abrir la puerta. Aún con su llama azul en el dedo y en la frente. Quise bajar a la raíz de su Marsonia donde vive mi síndrome de Cotard. De repente, en ese de repente el silencio entre poema y poema, hay allí un álamo de mirada negra, el hijo de Leuca, el nombre de la muerte es Vitae. Desde entonces Vaso me llama, ese camino nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Y estos dos ejemplos, todos poemas yo creo que sirven un poco para acotar lo que es la naturaleza del libro, por donde va más o menos. No, definitivamente. Chema, si te parece, empiezas tú con el fragmento de Luminarias. Yo estoy encantada he escuchando. elegido al azar una página, o sea, no es que haya elegido nada. Yo me pasa como Miguel Ángel, creo que los libros pues se abren por donde sea y que sea lo que salga, ¿no? Entonces voy a leer 3 o 4 cositas de estas luminarias. Dice: una temperatura que ya no era la de este mundo. Pasaba del yo al tú cuando se trataba de sí mismo, y cuando lo hacía del yo al él, siempre necesitaba del tú, el único puente para poder cruzar hacia los otros. Sin embargo, a veces volvía de él al tú por el camino más largo. Dice: no recuerdes tus sueños, no te esfuerces en recordarlos, no ocupes tu memoria en ellos. Se apareció un galgo negro viniendo hacia la casa a una velocidad endiablada y nunca llegaba, no se movía, y el bosque que ardía alrededor de la casa no te quemaba. Se desvanecían rápidamente en tus ojos ya abiertos. Al instante ya no estaban, ya no recordabas, y sin embargo todas las noches tu memoria volvía a ellos como un valle al mediodía. Tu memoria, la memoria que reordena, pero no te esfuerces, no interpretes, no lo recuerdes, déjalos irse más libres de lo que llegaron. Y yo creo que con estos dos, de la página 92 y la 93, pues está bien. Hay muchos más, pero creo que los libros lo que hay que hacer es leerlos. No, hay un fragmento, Chema, de la página 29, es un poema 7, que para mí tiene una contundencia. Dice: ¿ha desaparecido alguna palabra para siempre? ¿Se han ido de nosotros hacia la nada? ¿Es por eso que algunos poetas queremos entrar en ella? ¿Cuál es la palabra más veces escrita y cuál la menos veces dicha? Debería haber una que lo fuera. Y yo pienso que a mí con esto me dejaste... es un regalo. Las luminarias son un regalo, definitivamente, y esperamos que tenga esa contundencia, que pueda mucha gente continuar accediendo a ellas. De todas maneras, vamos a dejar los links también, porque sé que tanto Luminarias como los libros de Denis, de los que vamos a hablar ahorita, Margot, están en venta en Casa del Libro. Los podemos encontrar también en Amazon. Entonces vamos a ver
qué posibilidades tenemos, ¿no? Tanto para los escritores, como decías ahorita Miguel Ángel, los escritores en español que estamos dentro de los Estados Unidos, porque está pasando también, el inglés sigue continuando siendo una lengua fuerte, pero hay que tener claro que el español está teniendo una nueva contundencia supremamente fuerte y que precisamente es gracias a eso, ¿no? Que estamos generando esta red y que continuamos trabajando, colaborando en conjunto. Entonces, muchísimas gracias por esta presentación, Miguel Ángel, por acompañarnos esta noche. Yo creo que tanto los autores como la gente en La Habana se va a sentir muy contenta de escucharnos, al mismo tiempo como las personas que van a acceder precisamente a estas lecturas del Marzo Literario de manera online. Y bueno, nos vamos con Denis Ávila, a ver, allá en Costa Rica. Ya los dejamos con el editor que nos va a contar un poco acerca de estos Ahora dos. empiezo yo otra vez, ¿no? Sí. Vanessa. Bueno, ¿qué voy a decir yo de Denis Ávila? Cada vez que voy para Costa Rica, pues siempre acabo en su casa. Él me acoge y hace de anfitrión mío. Con Denis, la verdad es que tenemos una relación muy, muy potente y muy fuerte desde hace bastantes años. No tantos como yo quisiera, porque él es más joven y yo ya soy bastante más mayor, ya estoy a punto de caducar o si no estoy caducado. Y sí debo decir que con él hemos hecho y hemos realizado una labor importante ahí en Costa Rica y en la zona de Centroamérica. Denis es una persona absolutamente encantadora. Los artistas no tienen por qué ser buenas personas, lo que tienen que ser buenos artistas. Lo que pasa con Denis es que aparte de ser un gran artista, es una excelentísima persona también. Y decir que nosotros empezamos publicando un libro que era un libro rebelde, un libro fino, un libro que con esa poesía que tiene Denis tan estilística, es decir, tan transparente, pues te taladra y te perfora. Dicen que las palabras son cuchillitos que se clavan en el corazón. La palabra de Denis se clava en el corazón y no se olvida. Y con Ropa Americana pues pasó eso. Aquí en España no fue muy bien acogida porque el tema entonces de la inmigración cuando publicamos, pues la verdad es que, como decía muy bien Antonio Machado, que Castilla es que le importa un bledo lo que pasa fuera de sus narices, por así decirlo. Pero realmente pues hubo un cupo de unas 60, 80 personas que leyeron Ropa Americana y la verdad es que se quedaron impresionadas. Y fuera de España hemos tenido una gran acogida con este libro. Y yo estoy muy contento y creo que es un libro que no desaparece, igual que Luminaria. Son libros que van creciendo porque son libros que son inagotables. Es decir, tú no puedes agotarlos solamente porque los leas. Es un libro que es una fuente que está siempre corriendo y siempre te está quitando la sed. Y hablando de quitando la sed, es el siguiente libro que publicamos y que presentamos en la Feria del Libro de Costa Rica del 2019, que es Historia de la sed. Es otro libro de estos transparentes de Denis y tuvimos la suerte, o tuve la suerte, de ver su creación junto con él y cómo peleaba con los versos y qué salía y qué cantidad de cosas. Y su manera de crear es una cosa que es estupenda también. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de Ropa Americana y de Historia de la Sed. Pero pues Historia de la Sed además inaugura una colección que llamamos Quechal de poesía, que publicamos 10 libros y presentamos 10 libros de poesía en la Feria del Libro de Costa Rica del 2019. ¿Entiendes? De eso no vamos a hablar ahora, pero sí decir que Historia de la Sed pues, fue uno de los libros emblemáticos de esa colección. Y también que La Infancia, que es una película de culto, se la publicamos también porque es una delicia. O sea, no sé, la literatura de Denis es una delicia. Y luego tiene esa juventud que es que nos da envidia, no sé. Que ya se nos ha ido la poesía por el otro lado, ¿entiendes? Pues de repente ver que hay alguien al que le emana y le fluye de esta manera, pues es un placer absoluto. Así que para mí es un orgullo presentar a Denis Ávila y decir que para mí ha sido un placer total tener a Miguel Ángel por un lado, que adoro y que creo que su poesía es una de las poesías más importantes que se hacen en España hoy en día, ¿eh? Y a Denis Ávila, que creo que es un autor también absolutamente maravilloso. Y doy la palabra a Denis. Querido. Denis, buenas tardes. Aquí desde este lado del hemisferio. Bienvenido y muchas gracias por aceptar y por acompañarnos este día de hoy.
Gracias a los tres, de verdad, muy conmovido con lo que hemos conversado, bueno, con lo que he escuchado y observado, porque por cosas de la vida, pues estamos viéndonos en medio de esta temporada tan extraña, ¿no? Verse, qué importante. Y bueno, agradecer a la Feria del Libro de La Habana, en donde tuve la oportunidad de compartir, si mal no recuerdo, en el 2015, y estar por allá en esas fabulosas instalaciones que aunque este año se esté haciendo de forma virtual, pues sabemos que volverá y seguirá siendo un referente para esta plataforma de libros que se siguen creando y que, bueno, que son absolutamente necesarias para la condición humana. Agradecer, Vanessa, por tu tiempo, por convocarnos. De verdad que, bueno, te lo he dicho varias veces, lo repito, es preciosa tu energía y espero leerte en algún momento, la verdad. Me va a encantar. Y pues, Chema, yo te digo, bueno, vos sabes, todo lo que hablamos de las culturas ancestrales americanas, y bueno, aunque el término chamán es más bien asiático, pues yo te digo mi chamán, porque Qué lindo. al igual que Curiel, que te considera capitán de este barco en constantes naufragios, pues sí, sos un valiente, sabes levantar el rezo en cada momento y la verdad es que qué suerte la nuestra de tener en vos a un editor, a un amigo, a un hermano y en cierto modo también como un padre, ¿no? Porque al final los libros terminan siendo hijos de los editores. Te puedo decir muchas cosas. Hay momentos en que bajo muy temprano a preparar un café y me hace falta conversar con vos. Las veces que hemos tenido pues, la fortuna de tenerte en casa, ha sido espléndido. Y pues por ahí tu espíritu se mantiene muy vivo acá entre nosotros. Y de Curiel, pues imagínate, Miguel Ángel Curiel. Me ha cambiado la vida, hermano. De verdad que yo nunca había leído un poeta tan absoluto. Me siento, no sé, totalmente devoto de lo que escribís. Agradecido con tu obra, con lo que me has compartido. Yo tengo por aquí Jarais también, tengo, bueno, Agua, toda una revelación. Puedo decir que no, es inagotable, ¿no? Leerte. Ahora que hemos estado en redes sociales también recientemente, disfruto mucho ver cómo tu palabra es capaz de hacer lo que hace ese verso que nos compartiste. Volver a la miga de pan y volver a amasarla, ¿no? O sea, nos amasamos en ella, nos vemos en tus palabras. Sos un mago. Puedes llevarnos a lo onírico, pero de pronto un golpe de tierra, ¿no? Y nos volvés a eso. Sentimos que volvemos a masticar la tierra de niños y también pues el suelo de los días de los adultos, ¿no? Pero de pronto pues nos vemos en la luz del agua y pues por ahí qué privilegio de verdad tenerte aquí en nuestra vida. Y bueno, me encantaría comenzar hablando de ropa americana. Creo que, bueno, decir que tengo la suerte de que Chema haya editado La infancia es una película de culto. De verdad me gustó mucho, Chema, que pudieras hacerlo porque es un libro que creo que de una u otra forma es semilla para estos dos. Ropa Americana, pues es un libro que yo tenía que escribir. Digo, viví en Estados Unidos. Digo, no era mi labor, pero lo llevaba dentro desde mis primeros años que viví en Estados Unidos. Perdón, un año viví por allá. Y yo no entendía, de verdad. Pues sí, venía de una historia de migrantes también hondureños a Estados Unidos, que en la década de los 80 le tocó pues salir. Sin embargo, la migración desde donde yo la conozco viene en la década de los 70, tras el asesinato de mi abuelo materno, que mi familia, pues mi abuela y sus hijos les toca migrar 10
10 personitas que oscilaban en ese entonces de los 4 a los 21 años, incluyendo mi madre que tenía 17, eso les cambió la vida. Y pues por ahí el tema de la migración siempre lo llevaba conmigo, pero ya fue estando en Estados Unidos cuando me di cuenta que debía decir algo. También ya, pues por ahí el destino me daría el trabajo de la migración también, mudándome a Costa Rica, en donde pues también conocí o al menos empecé a entender un poco eso de la distancia, de la lejanía, de la nostalgia, con la suerte de contar acá con una familia desde el primer instante, comenzando por mi maravillosa compañera, Paola Valverde Alier, pero pues también mi propia historia de superación me conmovió muchísimo, todo lo que pues iba viendo, y pues por ahí surgió este libro que se divide en 3 partes. La primera es ¿por qué la gente realmente sale de Honduras? Puedo compartir un poema pequeño de esa parte. Luego pues la segunda parte es un poco el viaje, ¿verdad? El viaje traumático, yo no sé realmente aunque mi familia lo ha hecho y he conversado con ellos y algunos amigos, yo afortunadamente han salido vivos de ese viaje, no sé, qué terrible, de verdad, tener que vivir esto en esta época. Y más ahora, con la pandemia, imagínense que se han armado más caravanas, que una palabra peyorativa completamente, porque la verdad es que eso no es ningún disfrute, no es ningún goce, es un éxodo, son éxodos migratorios. Y una tercera parte de más o menos de lo que es la experiencia de los migrantes, ya desde Estados Unidos en retrospectiva. Voy a leer un poema que se llama Estudios Sociales, como para ir entendiendo la dinámica de este libro. En tercer grado nos enseñaron que Honduras no tenía volcanes. A manera de consuelo, los maestros agregaban que éramos el país más montañoso de Centroamérica. La fertilidad vendría de otra parte, no de la lava ni del flujo piroclástico que arrasó la naturaleza para que todo pudiera volver. Al final, no importó que nuestras montañas nacieran ciegas. Esta región del mundo aprendió a vomitar para adentro. Y cabe mencionar que a pesar de que, bueno, todas las mutilaciones por los trenes que se llama La Bestia, pero en realidad son muchos, ¿no? Sí. Y todo lo que sucede pues en esa ruta del migrante hacia Estados Unidos, hacia su sueño, no sé si se le puede llamar sueño americano ahora con todo lo que está sucediendo, pero bueno, cabe mencionar que hay personas maravillosas también en esa ruta, y tengo un poema a las patronas que lo he seleccionado. Te cuento algo, nosotros estuvimos en un festival de poesía con ellas en la frontera y fue algo, porque fue un homenaje a ellas, justamente, a toda la labor que hacen. Y realmente yo llevé a ese festival a mi hijo, que en ese momento tenía 12 años, y él me dice, madre, yo nunca me imaginé lo que puede llegar a ser la vida de los migrantes cuando la gente viene en otras condiciones, ¿no? Ahora que lo mencionas, se me escurren las lágrimas porque es muy doloroso. O sea, cuando la gente habla de sueño americano, Denis, y cuando tú estás tan cerca de lo que son las realidades, lo que pasa a la gente, o sea, gente que viene ya de una violencia terrible, una pobreza de unos niveles tan desastrosos y llega acá a encontrarse con lo peor, ¿no? Nosotros estamos atravesando un infierno que esperamos que pronto podamos terminar, porque aunque no hay sueño americano, en los últimos años han sido los peores de todos, y estamos de verdad definitivamente, yo creo que muchos como muy comprometidos con que por lo menos haya dignidad, un poco más de dignidad, ¿no? Y por eso es tan importante este libro para nosotros, o sea, para tanto, yo creo que mucha de la gente que dentro y fuera de América Latina te está escuchando pueda tener la dimensión de lo que pasa con muchos de los latinoamericanos que llegan acá. Perdóname, te dejo continuar. No, muchas gracias más bien por tu aporte, porque es muy importante. De hecho, pues este poema Las Patronas creo que habla también de que no se puede juzgar solamente la parte mala, que es terrible, ¿no? La parte
que sufren los migrantes, las extorsiones por la policía, entre ellos mismos, las bandas criminales que viajan también con la ruta de la migración. El tráfico, es que no sé, es algo que uno no se puede imaginar. Sobrepasa humanamente. Ayudan a los mojados que se aferran a los trenes de la muerte. Les dan agua como hace el público en una maratón. Se despojan de víveres que llevan las huellas maternales de su empatía. Saben que los sueños deben alimentarse, que esos hombres podrían ser sus hijos o maridos. Y como las mujeres que pretenden ver al sol, arrastran el mismo peso de sus sombras. Qué regalo. Y bueno, pues en realidad uno quisiera tener más tiempo para seguir conversando. Creo que hay que darle lugar al tiempo, el tiempo que es nuestro maestro más sabio, porque no para nunca de enseñarnos. Y voy a terminar con un poema que creo que de este libro, Ropa Americana, que creo que es bastante, bueno, son cosas que pasan. Yo tengo un tío, perdón, afortunadamente está bien de salud, está bien con su familia, pero bueno, recibió su nacionalidad, su green card, la recibió a los 32 años de estar en Estados Unidos, y me parece que por ahí hay muchas historias que no terminan igual. Green card. No pasaba los 50 años. En su mirada había un pozo de señales y sus manos lastimaban al saludar. Aunque era un jardinero, su cara merecía un papel de villano en una película de bajo presupuesto. Perdió cientos de cumpleaños, el nacimiento de todos sus sobrinos, la muerte de su hermana y su padre. Cansado con su trabajo durante la primavera, el verano y el otoño, pasó su último invierno luchando contra un cáncer. Poco antes de morir, se le notificó en un sobre cerrado la aceptación de su ciudadanía. 28 años después de esta cadena perpetua. Entonces, bueno, y ahí pasamos a Historia de la Sed, que es un libro que en realidad conversa mucho con Ropa Americana. Yo con Ropa Americana quedé muy afectado. De hecho, fue un año que me enfermé bastante escribiendo este libro. Bueno, lo escribí durante muchos años, pero casualmente cuando yo sentí que estaba terminando, como que empezaron a brotar algunas cosas, y por ahí pues sabía que tenía que curar, ¿no? Como en la ceremonia chamánica, sabía que seguir aliviando, ¿no? La catarsis. Y yo dije, no, es que falta un libro. Yo creo que ya, ahí pues ya empecé a conversar con la familia, y ellos me dijeron, no, pues puedes contar algunas de nuestras historias. También yo necesitaba un libro para sepultar a mis muertos, a mi abuelo que fue asesinado en el 76, y a mi primo Alejandro, que lo mataron de 22 años, y bueno, eso nos cambió la vida. Un tipo maravilloso. Sería un gran sociólogo ahora. Y está su poema ahí en Historia de la Sed, está el poema de su padre también, mi tío Rodolfo, que fue un gran puente. Él era el que tenía 21 años cuando salieron huyendo para que no los mataran también. Entonces, se convirtió en nuestro Melquíades, en nuestro Obi-Wan Kenobi. Él nos enseñó pues tantas cosas. Falleció cuando yo tenía aquí apenas 2 meses de haber llegado. Me hizo mucha falta, de verdad, compartir más con él, que conociera ahora a mi hijo. Bueno, en sí, Historia de la Sed es un libro para enterrar a mis muertos, para que custodien su estrella, también para honrar la pobreza natal de mis padres, y entender la riqueza que tuvieron a pesar de todo, para entender también que hay un rezo importante por los niños. Hay un poema central del libro Historia de la Sed que es para mi hijo, cuando no era mi hijo, cuando era solamente pues una aspiración, o al menos un proyecto que sentíamos que debía concluirse, y que afortunadamente ahora ya está en casa. Y también hay un rezo muy profundo que se llama Memoria de la Sed, y debo decir que
Bueno, hay un poema también central que se llama Cronología de un Patriota, que son los poemas dedicados a mi suegro, que fue un padre para mí y que fallece hace un par de años y que, bueno, se convirtió en la persona que me enseñó a amar este país como propio. Y también este último poema para mí, yo quiero hablar mucho de él porque en realidad fue un poema que me lo pidió Chema. Yo ahí me di cuenta, bueno, Chema, ya éramos bastante amigos y ya había mucha más confianza. Claro, cuando yo le entregué Ropa Americana, el libro creo que bueno, yo no se lo entregué, de hecho se lo entregó un tercero y yo me di cuenta que a él le había gustado y eso fue algo que agradeceré siempre a Javier Cristóbal. Y bueno, Chema me dice, Denis, este libro está bien, pero aquí falta un poema, me dice. No puede ser tan malo todo, no puede ser tan jodido. Y yo le dije, Chema, pero ya no sé qué más escribir. Y me dijo, no, tenés que escribir un poema. Te doy una semana para que me entregues un poema con el que vas a dar el libro. Oye, yo no soy tan cabrón. No, pero bueno. Te lo agradezco, Chema. Es importante eso. Yo necesitaba encontrar ese lenguaje en ese poema que se llama Memoria de la Sed, que en realidad son varios poemas. Es el poema más largo que he escrito. Debe tener fácilmente más de 400 versos. Bueno, el asunto es que lo escribí gracias a vos, Chema, y no sabes lo importante que ha sido, porque gracias a Memoria de la Sed logré también regresar a un libro que era entonces La Noche Celeste, y era un libro en donde yo había ido pues a la montaña a curarme, a ayunar, a entender el agua, a rezar con el silencio, a poder purificarme como lo hicieron los antiguos pueblos, como lo siguen haciendo algunos pueblos ancestrales americanos, para encontrar mi visión. Entonces, gracias a ese poema, yo pude atreverme a volver a ese libro, Noche Celeste, que se terminó convirtiendo en Los Excesos Milenarios. Wow. Pocos meses después terminaría y que pues afortunadamente fue valorado en Salamanca para el Pilar Final del Labrador. Entonces todo está conectado. Y hablando de conexiones, Miguel Ángel Curiel hace el prólogo de esta edición en España y eso es algo que para mí ha sido hermosísimo. Me muero de ganas por ver ese libro y que Curiel, que compartamos estos poemas por allá y por acá tal vez y por otro lado, ¿no? Sí, sí. Definitivamente. Y hay muchas conexiones. De hecho, ahora estoy pensando que estás en Houston, Vanessa. En Houston está mi traductor al inglés de Ropa Americana. Juan Carlos Reina es un científico hondureño que tiene más de 40 años viviendo en Estados Unidos, con una gran labor dentro de la NASA y otras instituciones. Qué importante saber eso. Me encantaría que lo conozcas en algún momento, porque la verdad que es maravilloso. Él y Geraldina y uno de sus hijos se han encargado pues de hacer la traducción de este libro y está listo ya. De hecho, pues ya, ojalá, pues ya veremos si se consigue alguna editorial o no sé, la verdad que bueno, tenemos que hablar porque definitivamente es inminente la necesidad de esto. Hay varias gente, yo sé que nosotros estamos trabajando muchos en conjunto, o sea que en este momento hay varias editoriales con las que podemos hablar y la traducción, la publicación bilingüe es fundamental. De hecho, mi libro salió bilingüe por eso, lo estamos tratando que pueda acceder a los dos públicos porque nos estamos dando cuenta de la contundencia que tiene en el diálogo, ¿no? Intercultural. Y definitivamente entre creadores, cuando decimos la poesía escrita en español, la poesía escrita en inglés, pero es la poesía, ¿no? Es la poesía y son nuestras realidades y las realidades de los pobres y los pueblos son las mismas, desgraciadamente, porque como dicen, los gobiernos y los poderes tienen otras realidades, pero nosotros estamos viviendo muchas realidades muy duras, ¿no? En general, ustedes tienen una historia de migración muy fuerte también en España. Entonces hay una especie de espejos, ¿no? Que lo podemos ver, ¿no? Tanto de la gente de África que migra a Europa como de la gente latinoamericana migrando a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? En todas estas condiciones tan difíciles de violencia y de pobreza. Y bueno, entonces, ¿qué pasa vámonos con la historia de la sed? Cuéntanos, léenos algo, Denis, que estamos atentos. Hola. ¿Sí? ¿Está bien? No.
Ya casi. Gracias, los amo. Tan lindo. Perdón. No te preocupes. Bueno, en realidad, puedo leer un par de poemas, ¿les parece? Claro, claro. Creo que hay un poema bueno, de hecho, Historia de la Sed tiene un texto que se escribe durante ese octubre terrible, ¿no? Y creo que este poema a Chema le gustó bastante, ahora que recuerdo, que le pareció un poema político central dentro del libro, creo que lo voy a compartir. Se llama El alma de la fiesta. Los he visto vender sus pertenencias para salir de la asfixia, ganar la lotería, amueblar sus paredes con pantallas de lujo y llorar ante la poca vida útil. Los he visto humillados por las acciones del Estado, palpar a sus hijos y al futuro con preocupación, caer en el ojo de un huracán y en la violencia. Los he visto salir y regresar. Todos hemos perdido. El alma de la fiesta es la distancia. Wow. Y voy a leer un poema que creo que es importante, es parte de Memoria de la Sed. Y de verdad, Chema, gracias, porque yo no tenés idea de cómo me ha cambiado a nivel de... Uf. La culpa es tuya, querido. Sí, de verdad que te lo voy a agradecer toda la vida. Fuego de los días. Avanza la noche con su mirada de anaconda. Se traga de un mordisco la luz. Nacen los animales que no conocen el día y vuelvo a mis agujas. Los hilos costurados por la desesperanza, el sistema sobre un puente colgante, la humanidad de un lado a otro buscándose. Abandono la noche ahogado de voces y solo al amanecer lloro, raíces por mi rostro. La luz se vuelve próxima al habla. Desde aquí le pido a mi familia que cuide el fuego de sus días. Les pido que coman y se protejan para que el frío no escarche mi nido, que se hidraten para que no me aplaste la sed. Cada bocado alimenta a nuestros ancestros, cada sorbo ofrendado al agua para las generaciones futuras. Cada paso, una latitud. Muchas gracias. No, Denis, gracias. No, un abrazo enorme, unas felicitaciones maravillosas. Yo definitivamente espero que podamos continuar con estas colaboraciones. Muchísimas gracias a este marzo literario y a la convocatoria de los jóvenes escritores de La Habana que no quisieron perder esta oportunidad para que precisamente siendo online, muchos escritores a los que les ha costado mucho trabajo llegar durante la Feria Internacional del Libro puedan participar, y pues es también nuestro compromiso seguir generando estos lazos y continuar no solamente con la labor de edición, sino de promoción del trabajo que hacemos, porque no tenemos de otra, somos escritores, gestores y los que podemos conectarnos. Así que yo me siento supremamente feliz esta tarde de hoy, les agradezco inmensamente a Editorial Amargor por seguir creyendo y por seguir trabajando en esta enorme tarea que es la edición y la promoción de la literatura independiente. Y pues a los autores que esta tarde están con nosotros, que son estos dos grandes poetas de España y de Centroamérica. Y bueno, vamos cerrando entonces y con todo el agradecimiento a Marzo Literario, a la gente de la Fundación AIS y las demás organizaciones que están apoyando este evento. Y bueno, muchas gracias a todos. A ti, Vanessa.